cuando en la oficina del registrador me dijeron que mi certificado de matrimonio era falso. Daniel Collins estaba en ese mismo momento sosteniendo a un niño que se parecía notablemente a él y anunciando que el niño era el único heredero de la fortuna de la familia Collins. Lo llamé 99 veces, todos lo sabían, porque el teléfono de Daniel se iluminó con mi nombre una y otra vez, pero él simplemente apagó su teléfono, haciéndome a un lado como si no fuera más que una molestia, mirándolo tan tranquilo y sereno. Mis lágrimas finalmente cayeron. 4 años de amor, y esto era todo lo que significaba, así que me dejé llevar, en silencio, quemé nuestro certificado de matrimonio y me marché sin mirar atrás. A partir de ese día, no habría más señora Collins. Poco después de terminar la conferencia de prensa, recibí un mensaje de Daniel: ven a verme, puedo explicarlo. Miré el mensaje un momento, luego esbocé una sonrisa cansada y amarga. ¿Qué?, me preguntó. Que el certificado de matrimonio nunca fue real, que me lo había ocultado durante 4 años, pero, ¿y si Daniel realmente no sabía que el certificado era falso? Aferrándome a ese último hilo de esperanza, fui a su oficina. Acababa de llegar a la entrada cuando su asistente corrió a detenerme. Señorita Foster, dijo nerviosa, el señor Collins dio órdenes estrictas: nadie puede entrar ahora mismo. La señorita Barnes y el joven amo son la máxima prioridad, ni siquiera usted puede pasar. Me quedé paralizada fuera de las puertas bien cerradas, pero incluso desde allí, podía oír risas que se filtraban desde adentro. A través del estrecho espacio, vi a Daniel acunando al niño dormido en sus brazos con una mano descansando suavemente sobre su examante ella Barnes, así que eso fue en el corazón de Daniel, nunca había sido suficiente ni comparado con ella. Años atrás, ella insistió en ir al extranjero. Esa noche Daniel y yo tuvimos un encuentro inesperado, solo después de eso tuve la oportunidad de estar cerca de él. Un año después, me llevó en avión a una isla desierta y me propuso matrimonio. Había una enorme pancarta rosa que decía: te amo. Me burlé de él por ser de mal gusto, pero en realidad, no sentí nada más que felicidad. Después de casarnos, una vez se durmió borracho en mis brazos y susurró que quería un hijo. Me lo tomé en serio e intenté todo para quedarme embarazada. Luego, menos de un año después, dijo que ya no quería tener hijos. Abandoné la FIV, me conformé con abrir un pequeño preescolar y vertí todo mi amor en los niños allí como si fueran míos, pero ahora, resulta que todo podría ser falso, el certificado de matrimonio e incluso el amor. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y me di la vuelta para irme. Justo cuando lo hice, la puerta de la oficina se abrió, desaparecida. Foster, ¿de verdad eres tú? La voz de ella resonó sorprendida, como si no tuviera idea de que había estado casada con Daniel todos estos años. Por supuesto, ¿cómo lo sabría? En aquel entonces, le había rogado a Daniel que publicara algo sobre nosotros en las redes sociales, pero él me ignoró, diciendo que solo compartía momentos significativos y sin embargo, sus publicaciones siempre habían estado llenas de ella antes. Había fingido no entender, pero en el fondo lo sabía, él simplemente no quería que ella se enterara. Me giré lentamente ignorando la mirada de suficiencia en los ojos de ella y concentrándome en Daniel. Bajó la mirada, tiró suavemente de ella detrás de él y me impidió entrar con frialdad. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz distante. Desde que ella regresó el mes pasado, Daniel se había ido antes y regresado más tarde. Cuando intenté preguntar a sus amigos sobre él, me trataron como a una extraña. Ninguno me vio como su esposa, ni siquiera hicieron una llamada en mi nombre. Había notado la creciente frialdad de Daniel día a día. No quería creerlo, seguía pensando que tal vez no había hecho lo suficiente, así que trabajé más duro por este hogar, pero él todavía me trataba así. Tal vez era hora de que yo también lo dejara ir. No dije nada sobre el mensaje que había enviado, simplemente dije que solo estaba de paso y me di la vuelta para irme. Deja de mentirte a ti mismo. Ella me llamó con una sonrisa burlona. ¿Quién pasa por el CEO? Oficina, pasa, Mía. Me agarró de la muñeca e intentó arrastrarme adentro. Grité por el dolor repentino. Mi muñeca me había estado doliendo durante años. Suéltame, jadeé. Entonces, para mi sorpresa, Daniel corrió con preocupación en sus ojos. Tomó mi mano suavemente y preguntó: ¿estás bien, cariño? En ese momento, Daniel intentó poner una sonrisa. No sabía qué hacer, 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 no sabía qué hacer,
no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no me abulté al instante. Noté las gotas de sudor formándose cerca de la línea del cabello y extrañamente sentí una retorcida sensación de diversión, que ansioso debía estar para reaccionar así, lo dijo por error, lo dije con calma, solo un desliz de la lengua. Pero la expresión de Daniel se ensombreció cuando me alejé de él, no estaba feliz en absoluto, y me bloqueó fríamente para que no entrara. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz distante. Desde que ella regresó el mes pasado, Daniel se había ido antes y regresado. Más tarde, cuando intenté preguntarles a sus amigos sobre él, me trataron como a una extraña, ninguno me vio como su esposa, ni siquiera hicieron una llamada en mi nombre. Había notado la creciente frialdad de Daniel día a día, no quería creerlo. Seguía pensando que tal vez no había hecho lo suficiente, así que trabajé más duro por este hogar, pero él todavía me trataba así, tal vez era hora de que yo también lo dejara ir. No dije nada sobre el mensaje que había enviado, simplemente dije que solo estaba de paso y me di la vuelta para irme. Deja de mentirte a ti mismo. Ella me llamó con una sonrisa burlona, que solo pasa por la oficina del director ejecutivo, pasa, Mía, me agarró la muñeca e intentó arrastrarme adentro. Grité por el dolor repentino, mi muñeca había estado doliendo durante años. Suéltame, jadeé. Luego, para mi sorpresa, Daniel corrió preocupado en sus ojos, suavemente tomó mi mano y preguntó, ¿estás bien, cariño? En ese momento, Daniel intentó poner una sonrisa, no sabía qué hacer, 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 no me abulté al instante. Noté las gotas de sudor formándose cerca de la línea del cabello y extrañamente sentí una retorcida sensación de diversión, que ansioso debía estar para reaccionar así, lo dijo por error, lo dije con calma, solo un desliz de la lengua. Pero la expresión de Daniel se oscureció cuando me alejé de él, no estaba feliz en absoluto, y me bloqueó fríamente para que no entrara. ¿Qué haces aquí?, preguntó con voz distante. Desde que ella regresó el mes pasado, Daniel se había ido antes y regresado más tarde. Cuando intenté preguntarles a sus amigos sobre él, me trataron como a una extraña, ninguno me vio como su esposa, ni siquiera hicieron una llamada en mi nombre. Había notado la creciente frialdad de Daniel día a día, no quería creerlo. Seguía pensando que tal vez no había hecho lo suficiente, así que trabajé más duro por este hogar, pero él todavía me trataba así, tal vez era hora de que yo también lo dejara ir. No dije nada sobre el mensaje que había enviado, simplemente dije que solo estaba de paso y me di la vuelta para irme. Deja de mentirte a ti mismo. Ella me llamó con una sonrisa burlona, que solo pasa por la oficina del director ejecutivo, pasa, Mía, me agarró la muñeca e intentó arrastrarme adentro. Grité por el dolor repentino. Mi muñeca había estado doliendo durante años. Suéltame, jadeé. Luego, para mi sorpresa, Daniel corrió preocupado en sus ojos, suavemente tomó mi mano y preguntó, ¿estás bien, cariño? En ese momento, Daniel intentó poner una sonrisa, no sabía qué hacer, 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 no sabía qué hacer,
no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no me abulté al instante. Noté las gotas de sudor formándose cerca de la línea del cabello y extrañamente sentí una retorcida sensación de diversión, que ansioso debía estar para reaccionar así, lo dijo por error, lo dije con calma, solo un desliz de la lengua, pero la expresión de Daniel se oscureció cuando me alejé de él, no estaba feliz en absoluto, seguí pensando que tal vez no había hecho lo suficiente, así que trabajé más duro por este hogar, pero él todavía me trataba así, tal vez era hora de que yo también lo dejara ir. No dije nada sobre el mensaje que había enviado, simplemente dije que solo estaba de paso y me di la vuelta para irme. Deja de mentirte a ti mismo, ella me llamó con una sonrisa burlona, que solo pasa por la oficina del director ejecutivo. Entra, Mía, me agarró la muñeca e intentó arrastrarme adentro, grité por el dolor repentino. Mi muñeca había estado doliendo durante años, suéltame, jadeé entonces, para mi sorpresa, Daniel corrió con preocupación en sus ojos, tomó suavemente mi mano y preguntó, ¿estás bien, cariño? En ese momento, Daniel trató de poner una sonrisa, no sabía qué hacer, 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 no me hinché al instante. Noté las gotas de sudor formándose cerca de la línea del cabello y curiosamente sentí una retorcida sensación de diversión. Qué ansioso debía estar para reaccionar así. Lo dijo sin querer, lo dije con calma, solo un desliz, pero la expresión de Daniel se ensombreció al alejarme de él, no estaba nada contento, seguí pensando que tal vez no había hecho lo suficiente, así que trabajé más duro por este hogar, pero él todavía me trataba así, tal vez era hora de que yo también lo dejara ir. No dije nada sobre el mensaje que había enviado, simplemente dije que solo estaba de paso y me di la vuelta para irme. Deja de mentirte a ti mismo. Ella me llamó con una sonrisa burlona que solo pasa por la oficina del director ejecutivo. Entra, Mía, me agarró la muñeca e intentó arrastrarme adentro, grité por el dolor repentino, mi muñeca había estado doliendo durante años, suéltame, jadeé entonces, para mi sorpresa. Daniel corrió con preocupación en sus ojos, tomó suavemente mi mano y preguntó, ¿estás bien, cariño? En ese momento, Daniel trató de poner una sonrisa, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer, 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 no sabía. No sabía qué hacer, no me hinché al instante. Noté las gotas de sudor formándose cerca de la línea del cabello y curiosamente sentí una retorcida sensación de diversión. Qué ansioso debía estar para reaccionar así. Lo dijo sin querer, lo dije con calma, solo un desliz, pero la expresión de Daniel se ensombreció al alejarme de él, no estaba nada contento, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no me hinché al instante. Noté las gotas de sudor formándose cerca de la línea del cabello y curiosamente sentí una retorcida sensación de diversión. Qué ansioso debía estar para reaccionar así. Lo dijo por error, lo dije con calma, solo un desliz, pero la expresión de Daniel se ensombreció al alejarme de él, no estaba nada contento, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer, no me hinché al instante. Noté las gotas de sudor formándose cerca de la línea del cabello y curiosamente sentí una retorcida sensación de diversión. Qué ansioso debía estar para reaccionar así. Lo dijo por error, lo dije con calma, solo un desliz, pero la expresión de Daniel se ensombreció al alejarme de él, no estaba nada contento. De repente recordé cómo cuando nos casamos me dijo que no era necesario registrar el matrimonio, alegando que tenía conexiones. Ahora me di cuenta de que todo era mentira. Probablemente tenía miedo de que descubriera que el certificado de matrimonio era falso, tal vez tenía aún más miedo de que una vez que las cosas fueran oficiales, no tendría forma de volver con ella, ya no me atrevía a llamarme su esposa. Tal vez ahora finalmente podría estar con ella como deseaba, no quería discutir. Simplemente me giré para mirar al niño, sus rasgos se parecían tanto a los de Daniel, mi cuerpo se congeló,
recordé los primeros días del jardín de infantes, ningún padre quería ser el primero en inscribir a sus hijos, fue Daniel quien me trajo a este pequeño, preguntándome si podía criarlo desde el principio, porque vieron lo dedicada que era a cuidarlo. Otros padres comenzaron a inscribirse, y así fue como mi jardín de infantes poco a poco cobró vida, pero nunca imaginé que el niño era él. Propio hijo de Daniel, lo miré con incredulidad, pero él ni siquiera me miró, sus ojos estaban fijos en ella. Daniel, dije, abrazando al niño con fuerza, ¿qué significa esto? Ella se abalanzó de repente cayendo de rodillas frente a mí. Si estás enojado, enójate conmigo, no te desquites con mi hijo, soy su madre, me duele el corazón por él. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Daniel la ayudaba a levantarse, y ella se aferró a él como si perteneciera allí, pero yo fui quien crió a ese niño, yo fui quien aprendió a probar la temperatura del agua del baño, a mezclar la fórmula a la perfección, y me quedé despierto durante noches de fiebre y rodillas raspadas, con el corazón latiendo de miedo. Durante 4 largos años, di todo lo que tenía. Ella no había movido un dedo, pero ahora tenía la audacia de decir que era ella la que estaba sufriendo. Me volví hacia Daniel, buscando incluso un atisbo de comprensión, pero todo lo que vi fue frialdad. Su preocupación anterior se desvaneció como el humo. Ya has hecho suficiente escena, dijo Daniel bruscamente, confié en ti porque eras paciente y amable, esa es la única razón por la que te dejé criarlo. ¿Qué te pasó? Se volvió hacia ella y agregó gentilmente, no te preocupes, lo reviso todos los días cuando llego y vuelvo del trabajo con eso. Daniel se negó a mirarme a los ojos de nuevo, con cuidado tomó al niño de mis brazos, y en ese momento, solo pude quedarme allí, observándolos a los tres, una imagen de lo que otros llamarían una familia feliz. Recordé un día nevado cuando le pedí a Daniel que viniera a recogerme, me colgó tan pronto como mencioné que los niños ya se habían ido, tuve que caminar a casa a través de la nieve y el viento, tuve fiebre durante 3 días. Y cuando finalmente llamó, fue solo para recordarme que no olvidara la lección del día siguiente para los niños. Había pensado que tal vez nuestra discusión de unos días antes lo había molestado, nunca imaginé que todavía vendría todos los días, no por mí, sino para ver si su hijo estaba presente. Solía creer, tan tontamente, que tenía un lugar en su corazón, pensé que sus gestos significaban algo, pero ahora sabía la verdad, él había estado cuidando a su hijo, no a mí. Me di la vuelta y me sequé las lágrimas lo más rápido que pude. Me regañé amargamente por haber criado al hijo de otra persona durante todos esos años, por haberlo dado todo por una vida que nunca fue mía. 4 años, y así fue como terminó, que así sea. Incluso el certificado de matrimonio era falso, al menos ahora. No era demasiado tarde para irme, ya no quería discutir, solo quería dejar todo atrás y concentrarme en construir el jardín de infancia por el que tanto había trabajado. Daniel volvería con ella, eso estaba claro. Pero justo cuando me giraba para irme, la amiga íntima de ella, Grace, apareció en la puerta, bloqueándome el paso, me miró de arriba a abajo antes de sonreír con suficiencia. No me extraña que me pidieras anticonceptivos de bajo efecto secundario, dijo Grace en voz alta, así que era para tu pequeño asunto, cabello. Me congelé, sostenía una pequeña botella en la mano, lo reconocí de inmediato, era mi suplemento vitamínico diario. Grace se rió entre dientes y se giró hacia ella. No tienes idea de cuánto Collins te ama, desde que te fuiste al extranjero para tener el bebé, ni siquiera ha mirado a otra mujer, solo mantiene a Mia cerca, cada semana, vuela más de 10 horas solo para cuidar de ti y del bebé. Tengo que decir, nunca he visto a un hombre tan leal. Estaba tan celosa. Mientras ella continuaba, vi el rostro de Daniel palidecer, su expresión se volvía más y más pálida con cada palabra. Hubo un tiempo en que lloraba y gritaba, exigiéndole respuestas a Daniel, incluso sacando nuestro certificado de matrimonio solo para dejar en claro, pero ahora, no tenía nada más que mostrar, solo me quedé allí en silencio sin decir una palabra ni una lágrima. Daniel me miró y por primera vez parecía incómodo. Rápidamente se giró para regañar a la mujer que estaba cerca. ¿Qué haces aquí, Injan? Si no tienes nada que decir, entonces vete. Pillada con la guardia baja, Zon Injan fue silenciada y obligada a caminar, su rostro retorcido por la frustración. Antes de que Daniel pudiera decir algo más, ella intervino. Su voz ligera pero llena de malicia oculta, menos mal que usé la medicina. Injan se desarrolló, si hubiera quedado embarazada por accidente, eso habría sido un verdadero desastre. Se giró hacia mí con una sonrisa de suficiencia. Mía, por favor no lo tomes a mal, Daniel. Solo me lo pidió una vez, las demás veces, fue todo yo, se lo di porque quería. Si lo tomas por error, no culpes a Daniel, cúlpame a mí. Con eso se escondió detrás de Daniel como una niña traviesa, mirándome con satisfacción. Daniel parecía nervioso.
Mi silencio solo pareció desconcertarlo más y sin pensar, soltó: Mía, no es lo que piensas. No lloré, hacía tiempo que se me habían acabado las lágrimas. Al escuchar su débil explicación, solo pude reír por dentro. Entonces, ¿qué es, Daniel? Pregunté en voz baja. Abrió la boca pero no dijo nada. El silencio entre nosotros se hizo pesado. Cuando dijo por primera vez que quería un hijo, hice todo lo que pude para quedarme embarazada. Quería un bebé que fuera realmente nuestro. Mi salud nunca fue fuerte, pero visité a un médico tras otro, probé todos los tratamientos e incluso recurrí a remedios caseros. Al final me aguanté el dolor y comencé los tratamientos de FIV, pero luego, sin previo aviso, me dijo que no quería tener hijos en absoluto. Aunque anhelaba ser madre, respeté su decisión, renuncié al sueño sin decir palabra. Lo que nunca esperé fue que las vitaminas que me entregaba después de cada momento íntimo fueran en realidad píldoras anticonceptivas. Se aseguraba de que tuviera un frasco nuevo cada mes, siempre me lo traía con cuidado, así que esa era la verdad. Ya tenía un hijo con ella, y el calor que me dio era solo lástima. Todo este tiempo había sido una tonta, pensando que realmente me amaba. Daniel empujó a ella suavemente a un lado y caminó hacia mí, su voz se suavizó, como si todavía fuera la misma mujer que una vez se aferró a cada palabra suya. Soy yo. Hice que esa fórmula hiciera algo especial, tiene muy pocos efectos secundarios. Por favor, no te preocupes demasiado, tomó mi mano. Hoy ha sido mucho, déjame ocuparme de todo primero, y luego podemos. Habla, está bien, retrocedí rápidamente evitando su tacto, su rostro, sus palabras, todo parecía ensayado, como si nada hubiera cambiado. Él seguía pensando que yo era la misma mujer a la que se podía calmar con unas pocas palabras amables. La misma mujer que siempre esperaba, en silencio, hasta que terminaba de lidiar con todo lo demás, solo para que al final me dijera que no era asunto mío, pero no esta vez. Finalmente había aprendido, saqué 2 certificados de matrimonio y lo miré a los ojos. ¿Supiste todo el tiempo que estos eran falsos? No, antes de que pudiera levantarlos, Daniel se apresuró a bloquear la vista de ella. ¿Cuánto tiempo vas a alargar esto?, espetó. Solo por unos papeles de matrimonio falsos. ¿De verdad es por eso que me hiciste explotar el teléfono con todas esas llamadas? Sí, dijo sin rodeos, son falsos. ¿Y qué? Seguimos viviendo juntos durante años. No, solté una risa amarga, algo por lo que había agonizado durante tanto tiempo. No significaba nada para él, pero lo triste era que seguía intentando encontrar excusas para él. Entonces vino una voz desde atrás: Daniel, ven rápido, el bebé no para de llorar. El sonido de los llantos del niño llenó la oficina. Me giré y vi a ella caminando confundida. Claramente abrumada, fruncí el ceño. Había ayudado a criar a ese niño con mis propias manos. Una parte de mí quería alejarse, pero otra parte no podía. Pero no importaba lo poco dispuesta que estuviera, no cambiaba el hecho, el niño era suyo. Mientras yo dudaba, Daniel ya había recogido al bebé con facilidad practicada, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ella se apoyó en su hombro y tarareó una melodía tranquila. Daniel, susurró, yo fui la que insistió en irse, pero ahora, ¿seguirías dispuesto a ser el padre de este niño? Daniel no dijo nada, miró fijamente al niño en sus brazos, su expresión ilegible, como si no la hubiera escuchado en absoluto. Ella afirmó que el bebé era de una aventura de una noche, pero algo sobre esa historia nunca le había sentado bien a él y a mí. Me quedé allí en silencio, mirando el certificado de matrimonio en mi mano. Había elegido esa fecha con tanto cuidado. Era el 20 de mayo, un día que simbolizaba el amor y la eternidad. Qué tonto parecía ahora. Ella había regresado del extranjero y Daniel había reconocido oficialmente al niño como suyo. Mirando hacia atrás ahora, me di cuenta de que nunca debía haberme esforzado tanto para demostrar que Daniel alguna vez me había amado. Le entregué el pequeño folleto rojo y le dije con calma: Daniel, este es mi regalo de bodas para ti. La brillante sonrisa en la foto se desvaneció en el momento en que el encendedor hizo clic, cuando las llamas comenzaron a consumir el certificado de matrimonio. La calidez de nuestro pasado desapareció con él. Vi el papel curvarse y ennegrecerse en el suelo. La expresión de Daniel se volvió frenética. Mía, gritó, vuelve aquí, no puedes divorciarte de mí así. Dio un paso adelante con la voz temblorosa por el pánico. No lo olvides. Todavía tengo algo sobre ti. Pero no dije nada, me di la vuelta y salí por la puerta. No miré hacia atrás, no incluso una vez, mientras el documento se quemaba hasta las cenizas. Desde ese momento, Daniel ya no tenía esposa, y yo ya no tenía esposo. Afortunadamente todavía tenía mi carrera, todavía tenía mi libertad. De vuelta en casa, empaqué todo lo que tenía sin mucho alboroto. En un día, me mudé al dormitorio del personal en el preescolar. No fue hasta una semana completa después que Daniel me envió un mensaje: ¿por qué tomaste todas tus cosas?
incluso si estamos peleando, hay un límite de cuánto tiempo puedes irte furioso. Habían pasado 7 días, y solo ahora se dio cuenta de que me había ido. Debe haber estado viviendo con ella. Todo el tiempo miré el mensaje por un momento, luego lo bloqueé con calma. Justo entonces, una voz interrumpió mis pensamientos. Señorita Foster, ¿dónde debería poner esta planta? Era el nuevo maestro J. Yu, sosteniendo una maceta de flores y sonriendo alegremente. Era paciente y estaba ansioso por aprender, así que no me importó mostrarle las cuerdas. Caminamos juntos por el preescolar mientras le explicaba las cosas. Cuando doblamos la esquina y llegamos a la Columpios, me detuve en seco. Aquí fue donde Daniel me empujó una vez tarde en la noche. Todavía recordaba su voz, riendo suavemente detrás de mí, diciendo que me empujaría así incluso cuando nuestro cabello se volviera gris, pero en solo 4 cortos años, había encontrado a alguien más para abrazar. Me quedé allí, perdida en mis pensamientos, mirando el columpio. J. pareció notar algo en mi expresión. Sin decir palabra, tiró suavemente de mi brazo y me convenció para que me sentara en el columpio. Bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas, y preguntó: Mía, ¿puedo llamarte así? Parecía tímido, pero su mano se mantuvo firme mientras me daba un suave empujón. Una voz repentina sonó detrás de nosotros: apenas una semana, Mía, y ya has pasado a alguien nuevo. Daniel estaba detrás de nosotros, los ojos fijos en la escena frente a él, los dos riéndonos. Relajados, lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Durante días, había estado llamando y enviando mensajes de texto sin parar. No recibí respuesta, y ahora, ver a alguien más a mi lado le revolvió el estómago. Dio un paso adelante rígido, mirando a J. Debes ser nuevo aquí, tal vez no lo sepas, pero soy el compañero de la señorita Foster. Mi nombre es Daniel. J. parecía nervioso, retrocediendo confundido. Casi me reí. En ese entonces, se negó a darme un título apropiado, me engañó con un certificado de matrimonio falso, y ahora que lo había quemado, ¿cómo se atreve a seguir llamándose mi compañero? Despedí a J. con un gesto gentil. Daniel pareció complacido con mi gesto, su rostro se suavizó mientras caminaba hacia mí y tomaba mi mano. Cariño, todo lo que dije antes, no lo decía en serio, solo quería que me consolaras un poco. Me disculpo ahora. Mía, por favor, detén esto. Si quieres más certificados de matrimonio, te conseguiré tantos como quieras, solo ven a casa conmigo. Apenas he podido comer desde que te fuiste. Solté una risa fría. Daniel siempre había sido quisquilloso con la comida, así que solo preparaba los platos que le gustaban, pero incluso entonces, lo único que recibí a cambio fue un suspiro, seguido de un comentario silencioso: quizás deberías aprender de ella. No había estado dispuesta a rendirme, solo para complacerlo. Me inscribí en clases de cocina nocturnas. Todas las noches llegaba a casa con quemaduras de aceite en las manos. Ni una sola vez me quejé. Ahora, no tenía deseos de cocinar para él nunca más. Lo miré a los ojos y le devolví sus palabras. Daniel se congeló. Fue como si nunca hubiera imaginado que podría hablarle de esa manera. Justo entonces J. reapareció, esta vez con el guardia de seguridad a cuestas. Señorita Foster, el guardia está aquí, llamó J. En el momento en que el guardia vio a Daniel, dio un paso adelante sin dudarlo y comenzó a acompañarlo fuera de la propiedad. Me quedé donde estaba observándolo todo en silencio, y en ese momento, entendí algo muy claramente: cuando el amor se acaba, el corazón ya no siente nada en absoluto. Me giré para irme, pero Daniel me agarró la mano con fuerza, negándose a soltarme. Me miró con incredulidad y preguntó: ¿fuiste tú quien llamó a seguridad para que me echara fuera? ¿Cómo pudiste elegir enviarme lejos así? Sus ojos estaban ligeramente rojos y su agarre temblaba de desesperación, pero en ese momento, no sentí nada más que una silenciosa satisfacción. Daniel volvió a hablar, su voz vacilante: ¿sigues enojado? Si quieres podemos ir al registro civil ahora, podemos casarnos de inmediato. Incluso entonces, él todavía no entendía. Nunca se trató solo de registrarme, se trataba de que yo me soltara. Justo cuando abrí la boca para responder, entró una llamada. Era del teléfono de ella. Sonó la voz de un niño, seguida de la grabación de ella: Daniel, el bebé, y te extraño. Suavemente aparté mi mano de la suya y le di un asentimiento tranquilo y cortés, invitándolo silenciosamente a responder la llamada. Dudó por unos segundos, confundido por lo tranquila que estaba, pero luego aceptó la llamada. Daniel, no sé qué hacer, nuestro hijo se niega a comer otra vez. Su voz estaba en pánico. ¿Puedes pedirle ayuda a Mía?
Realmente no sé cómo cuidarlo en eso. Daniel frunció el ceño ligeramente, me miró, su expresión repentinamente incierta. No le pregunté qué estaba pensando, francamente era conveniente, ella había llamado, así que sabía que Daniel se iría. Pero nunca imaginé que después de que se fuera, regresaría con el niño. Mía, dijo ella mientras se paraba torpemente en la puerta, sabes que Daniel siempre me ha cuidado muy bien, nunca me había pedido que hiciera algo así antes, así que podrías cuidar al niño un rato. Cuando sea mayor, lo llevaré de vuelta, agregó con una sonrisa. Además, tu lugar es como una guardería de todos modos, un niño más no hará la diferencia. Se quedó allí parada con el bebé en brazos, mirando impotente entre Daniel y yo, como si esperara que aceptara sin cuestionar. Estaba temblando de ira, la forma en que habló, era como si no fuera más que su niñera contratada. Daniel permaneció en silencio durante un largo rato antes de decir finalmente, Mía, tienes experiencia. Solo por esta vez, ¿puedes ayudar? Los miré a ambos. Fríamente, sin decir palabra, caminé hasta la entrada de la guardería y les cerré la puerta en la cara. No era ninguna santa, incluso cuando Daniel me llamó una y otra vez detrás de mí, no me di la vuelta, simplemente me alejé con Yuji Ayan, ya que el dormitorio del personal estaba dentro del recinto de la guardería. Yuji Ayan, con la excusa de ser nuevo, me pidió que le mostrara un poco los alrededores. Paseamos por las calles cercanas y al pasar por un pequeño bar, me invitó a entrar con una cálida sonrisa. Había pasado tanto tiempo desde que me había relajado de verdad, algo en su voz me hizo decir que sí sin pensarlo. Dentro del bar, Yuji Ayan mantuvo la distancia, preguntó por mi trabajo, curioso por las historias dentro de la guardería. Hablamos y reímos juntos hasta altas horas de la noche, cuando finalmente llamamos a un taxi para regresar. Nos despedimos y caminé hacia mi dormitorio, esperando una noche de descanso tranquilo, pero al acercarme a la puerta, vi a alguien sentado allí, era Daniel, olía levemente a cigarrillos, cuando me vio, inmediatamente se puso de pie y apagó su cigarrillo. Sé que odias el olor, dijo rápidamente, así que solo tomé unos pocos. Solté una risa amarga, unos pocos, o los suficientes antes de llegar a casa con tu hijo. Deberías irte, no eres bienvenido aquí. Abrí la puerta, listo para entrar sin decir otra palabra. Pero no hubo sonido de la puerta cerrándose. Me giré y vi que Daniel había metido la mano en el marco de la puerta en pánico. Hizo una mueca de dolor, sus dedos se pusieron morados por la presión, pero todavía se negaba a moverse. Suéltalo, dije con calma, necesito descansar. Esperé, esperando que se diera cuenta de lo inútil que era esto, pero sus ojos se llenaron de lágrimas mientras me miraba, abrumado. Suplicó, ¿qué te pasó? Porque cambiaste en el momento en que ella regresó. Respiró temblorosamente. Y ese tipo de antes, saliste hasta tarde con él, eres mi esposa, ¿cómo pudiste salir sola con otro hombre? Esposa, saqué mi teléfono y le mostré el acta oficial del registro civil. Según el informe, tanto él como yo figuramos como solteros. Abrió la boca para hablar, pero no tuve más paciencia, no quería discutir, no quería despertar a los vecinos. Daniel, dije en voz baja, no me importa lo que estés pensando, el certificado de matrimonio fue quemado, esto se acabó. Lo miré directamente a los ojos. De ahora en adelante tu tiempo pertenece a ella y a tu hijo, todo lo que pido es esto, no vuelvas aquí. Daniel entró en pánico y soltó, no entiendes, nunca dije que el bebé fuera mío, trató de explicar, pero ya había cerrado la puerta y así Daniel desapareció de mi vida. Daniel no podía recordar bien cómo llegó a casa esa noche, todo lo que podía oír, resonando una y otra vez en su mente, eran las palabras de Mía, Daniel, debes estar cansado, ven a descansar. Durante los últimos días, ella había insinuado, a veces con suavidad, a veces con audacia, que quería compartir una cama con él, pero Daniel siempre se sentía inquieta. Una noche, ella susurró suavemente, Daniel, ¿de qué sigues dudando? No eras así en el yate esa noche. Daniel había pasado su cumpleaños número 26 en un crucero de lujo, pero recordaba claramente haber dejado ese barco temprano. Miró a ella, confundido, ella tomó su silencio como aliento y se inclinó, descansando su cuerpo ligeramente contra el de él. Daniel, murmuró, después de que accidentalmente me quedé embarazada en ese entonces y me fui, nunca podría olvidarte, te extrañé terriblemente todos estos años. Presionó suavemente su espalda contra su pecho y agregó, ahora que Mía se ha ido sola, deberíamos dejar de perder el tiempo, ¿no crees? Ella no pudo ver la mirada fría en los ojos de Daniel, dio un paso atrás, su voz distante, tengo trabajo que atender en la oficina, apartó las manos de su brazo y salió sin mirar atrás. A la mañana siguiente el preescolar bullía con la energía habitual. Me quedé en la entrada ayudando a los niños a cruzar la puerta. Cuando vi a Daniel parado cerca, sostenía un gran ramo de flores, de pie y quieta. Mía,
gritó, anoche vi el álbum de fotos que dejaste en casa, ese álbum había capturado los momentos más felices de mi vida, cuando Daniel llenó un camión entero de rosas azules para mí, y cuando torpemente intentó limpiar la casa solo para sorprenderme, lo había dejado atrás a propósito, no tenía intención de llevármelo conmigo, porque el pasado ya no importaba, pero eso no le dio a Daniel el derecho de traerlo de vuelta a mí. Daniel abrió el álbum y comenzó a hojearlo como si los recuerdos pudieran arreglar lo que estaba roto, pero cuando vio la indiferencia en mi rostro, su voz se suavizó. Mía, sé que siempre fuiste tú persiguiéndome, ahora, quiero ser yo quien te persiga. Hizo una pausa, su tono sincero, el niño, probablemente no es mío, en ese entonces, estaba confundido, pensé que lo era y lo traje, pero ahora me doy cuenta de que nadie es más importante que tú, agregó rápidamente, no es que quiera perseguirte solo por un bebé, siempre hemos sido más que eso, ¿no? La voz de Daniel se volvió más apasionada, se inclinó ligeramente para mirarme a los ojos, Mía, por favor, dame otra oportunidad, no volveré a proponerte matrimonio en una isla desierta, esta vez quiero que todo el mundo sepa que eres mi esposa. Todo el mundo, cuando lo llamé 99 veces, se paró frente a toda la prensa y me descartó como una persona acosadora, y ahora se atreve a decir esto. Le di una leve sonrisa y extendí la mano para tomar el álbum de fotos de sus manos, pensando que finalmente me estaba ablandando. Daniel sacó su teléfono para llamar a un restaurante, pero antes de que pudiera marcar, levantó la vista y me vio introduciendo tranquilamente cada fotografía en la trituradora, se quedó congelado. Con los ojos abiertos por la incredulidad, cayendo de rodillas, se apresuró a recoger los restos triturados, sus ojos bordeados de rojo. Mía, si haces esto, ni siquiera nos quedarán recuerdos. Él se arrodilló en el suelo, sin prestar atención a la gente que pasaba. Todo lo que podía hacer era tratar desesperadamente de reunir los fragmentos. No hay necesidad de recuerdos, dije con frialdad, porque no tenemos futuro. Justo entonces sonó una voz aguda, Mía, ¿cómo te atreves a seducir al padre de mi hijo? Ella salió de un auto cercano, lo primero que vio fue a Daniel arrodillado en el pavimento. Se precipitó y comenzó a gritar salvajemente a la multitud que se reunía cerca, todos miren esto, esta mujer sedujo al padre de mi hijo, y todavía tiene el descaro de enseñar a los niños. Al escuchar la conmoción, Yu Jiayan, uno de los maestros de preescolar, salió apresuradamente. Al ver a Daniel y a ella, instantáneamente se puso frente a mí protectoramente. ¿No puedes decir que Mía no quiere tener nada que ver contigo?, dijo bruscamente, ¿porque sigues apareciendo frente a ella? Luego se giró hacia ella y agregó, y usted, señora, nuestra maestra, la señorita Foster, no tiene absolutamente ningún interés en su hombre mayor, tal vez debería mirarse bien a sí misma. Daniel levantó lentamente la cabeza. Y cuando vio a Yu Jiayan presumiendo frente a mí, una sombra oscura pasó por sus ojos, sin decir palabra, se levantó y pateó los fragmentos rotos en el suelo dentro del bolsillo de su abrigo para cuando volvió a levantar la vista. Su expresión había vuelto a esa mirada educada y refinada que siempre usaba en público. Daniel dijo fríamente, un chico como tú, recién salido de la escuela, cree que puede ganarse a mi esposa. Ante la palabra esposa, la mirada de ella se fijó en mí. Sus ojos ardían. Con creciente resentimiento, Yu Jiayan apretó los puños ante esas palabras, se quedó congelado por un momento, luego perdió el control y lanzó su puño directamente hacia Daniel. El puñetazo aterrizó con fuerza, partiendo el labio de Daniel. Pero Daniel se negó a retroceder, agarró un jarrón cercano y lo levantó en alto, apuntando directamente a la cabeza de Yu Jiayan. En el caos que siguió, los jarrones se hicieron añicos, las flores volaron y los tallos rotos cubrieron el suelo. La habitación, una vez pacífica, ahora era un desastre de pétalos y vidrio. Ella gritó, Daniel, ¿estás herido? Corrió, tratando de protegerlo, pero Daniel la empujó con fuerza, haciéndola estrellarse contra el suelo, dejó escapar varios gritos de dolor. Pero Daniel ni siquiera la miró. Al ver esto, ella volvió su furia hacia mí, su voz estridente de rabia, miserable mujer, ¿cuánto tiempo planeas aferrarte a él? Yu Jiayan, al oír su insulto, la abofeteó con fuerza en la cara, sin perder el ritmo. Se volvió para luchar con Daniel. Basta, grité. Daniel, jadeando pesadamente, finalmente se detuvo. Sus años de boxeo le habían dado la ventaja, pero la cabeza de Yu Jiayan ya estaba sangrando. Si continuaban, destrozarían todo mi jardín de infantes. Todos salgan, Yu Jiayan, vayan al hospital y que les revisen la cabeza. Daniel se giró para mirarme expectante, esperando, tal vez una palabra de consuelo, un gesto de preocupación, pero no dije nada. Daniel, déjame ayudarte, dijo ella. Rápidamente levantando Ose del suelo y corriendo a su lado,
Daniel se apartó de su mano como si lo disgustó, tirándolo a un lado, apretó los labios, mirándome mientras limpiaba suavemente la sangre de la frente de Yuji Ayan, una mueca amarga tiró de su boca, ¿qué? ¿No puedes pagar la atención médica? Tal vez debería mostrarte algo de compasión y cubrir una factura de hospital real. Cuando lo ignoré de nuevo, se dio la vuelta y se fue en silencio. Ella, cubriéndose la cara con la mano, se mordió el labio y lo siguió. Avergonzada y derrotada después de eso, Daniel venía a la puerta todos los días, a veces traía flores, otras veces, dejaba cartas escritas a mano, tiré cada una justo delante de él. Mía, preguntó una tarde en voz baja. ¿Qué se necesita para que me perdones? El viejo yo habría respondido antes de que terminara la pregunta, me habría suavizado en el momento en que vi sus ojos, pero ya no, en el momento en que salí de esa oficina, dejé ir todas mis expectativas. Daniel nunca obtuvo una respuesta. Finalmente se fue con los hombros hundidos y el espíritu roto, pero el acoso de ella no se detuvo, envió una voz viciosa mensajes, y peor aún, envió cadáveres de animales al jardín de infantes. Más de un padre vino a quejarse. Algunos ya habían comenzado a retirar a sus hijos, cada día se convirtió en una batalla, y justo cuando pensé que no podía empeorar, encontré a Daniel desmayado y borracho en mi puerta, arrastraba las palabras de mi nombre en voz baja, tenía miedo de que armara una escena en el pasillo, así que no tuve más remedio que arrastrarlo adentro. Daniel, dije con firmeza, me he dejado claro, ya no te amo, ¿puedes desaparecer de mi vida? ¿Y podrías controlar a tu esposa? Deja de dejar que manche mi jardín de infantes. Le envié todos los registros de chat y las pruebas. En el momento en que los vio, se puso serio al instante. Ella no es mi esposa, dijo Daniel con la voz temblorosa, y no tenía idea de que ella hiciera esto. Ni siquiera he estado en su casa desde que sucedió todo. Tomó mi mano y me condujo suavemente al sofá, luego, sin previo aviso, cayó de rodillas frente a mí. Realmente estaba equivocado, dijo en voz baja, yo también fui engañado, debería haberlo visto antes. Rápidamente desbloqueó su teléfono y reprodujo 2 grabaciones de audio. Después de salir de la casa de ella ese día, Daniel le pidió a uno de sus amigos más cercanos que se acercara a Zonin-yan y tratara de sacarle la verdad. El amigo no decepcionó hablando con desdén, dijo, ella es incluso mejor fingiendo que yo. En ese entonces, jugó con Daniel como un violín, siempre actuando caliente y frío, manteniéndolo envuelto alrededor de su dedo meñique. Una vez que escuchó que Daniel no había estado con nadie más que Mía durante los últimos años, entró en pánico, incluso tuvo el descaro de deslizar píldoras anticonceptivas en las vitaminas de su esposa y afirmó que no tenían efectos secundarios. Tonterías. Tomas suficientes de esas y nunca volverás a quedar embarazada. Se inclinó más cerca, su voz bajando a un tono chismoso, y ese niño, ni siquiera es de Daniel, pertenece a su padre. Ella tenía los ojos puestos en convertirse en su madrastra, dijo que Daniel no era lo suficientemente poderoso, pero luego cambió de opinión, decidió que no quería casarse con un anciano. El día después de su pequeño accidente, Daniel la llamó, y ella vio su oportunidad, le puso el bebé. Honestamente, su suerte es casi increíble. Daniel no había movido un músculo mientras el amigo hablaba, sus ojos vidriosos por las lágrimas, se quedó congelado, esperando mi respuesta, pero permanecí en silencio. Susurró, Mía. Yo levanté mi mano para detenerlo. Luego dejé escapar un largo y silencioso suspiro. Cualquier drama que se estuviera desarrollando entre ella y Daniel, no quería ser parte de eso, y sin embargo, lo había sufrido todo, mirando hacia atrás. Tal vez la verdadera razón por la que nunca concebí en estos 4 años fue por esas pastillas que me dio, pastillas que me dijo que eran solo vitaminas. Pregunté, mi voz tranquila pero pesada, Daniel, si la amabas tanto, ¿por qué me lastimaste? Si su corazón siempre había estado con ella, entonces, ¿por qué él? Certificado de matrimonio falso, porque me hiciste creer que había construido una vida feliz con el hombre que he amado. Daniel se secó las lágrimas, pero el enrojecimiento en sus ojos persistió, su voz tembló mientras se hundía de rodillas frente a mí. Pensé que amaba a ella, dijo en voz baja, pero luego me di cuenta de que eras de ti de quien me había enamorado, y eso me aterrorizó. Tenía miedo de nunca ser el hombre que se suponía que debía ser. Cuando ella me dijo que estaba embarazada de mi hijo, entré en pánico, tenía miedo de que lo descubrieras, y como ella se negó a regresar en ese momento, pensé que tal vez si criaba al niño contigo, te encariñarías, tal vez entonces podría quedarme. Cuando quedaste embarazada, me asusté de nuevo. Pensé que era mejor no tener otro hijo, tenías miedo del dolor, así que pensé que sería más fácil de esta manera. Ella afirmó que sus pastillas no dañarían tu cuerpo, le creí, nunca imaginé que te quitaría la capacidad de tener hijos. Mía, por favor, dame una oportunidad más, te daré el resto de mi vida.
nunca volveré a pedir hijos, si quieres uno, podemos adoptar, seguiré tu ejemplo en todo, por favor, di que sí. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero después de escuchar la verdad, solo pude sentarme allí en silencio. Justo entonces, un destello del Buda de jade que colgaba del cuello de Daniel me llamó la atención, y un recuerdo surgió. Años atrás, cuando Daniel acababa de hacerse cargo de su empresa, bebía constantemente para lidiar con el estrés. Hubo momentos en que bebía hasta sangrar internamente. Tenía tanto miedo de perderlo que subí una montaña de rodillas para que un monje bendijera ese Buda de jade. Recuerdo las palabras que me dijo el monje, que el significado de la vida no se trataba del romance sino de la claridad del corazón. Ahora finalmente lo entendí. En ese entonces, mi corazón pertenecía a Daniel, y rezaba a todos los dioses que podía encontrar, pero ahora, mi corazón me pertenecía a mí mismo, y solo quería paz. Daniel, sintiendo mi silencio, buscó en su bolsillo y sacó una foto. Era una que una vez había roto piezas, ahora había vuelto a juntar cuidadosamente los fragmentos, cada uno aplanado y pegado en su lugar. Estaba tratando desesperadamente de restaurar lo que teníamos. Pero lo que nunca se dio cuenta fue que no amar a alguien es un detalle tan poderoso como amarlo. Tomé la foto de nuevo, y justo ahí frente a él, la rompí una vez más. El rostro de Daniel palideció, me miró con impotencia, incapaz de hablar. Daniel, dije en voz baja, voy a vender el preescolar, quiero ver el mundo, quiero vivir. Para mí, por favor, deja de perder tu tiempo conmigo. Luego abrí la puerta y lo acompañé a la salida con cuidado, dejándolo allí parado, desconsolado y perdido, mientras finalizaba la entrega del preescolar. Recibí una llamada inesperada de Collins Corporation. Expresaron interés en comprar el preescolar, ofreciendo 10 veces su valor original. Aún más sorprendente, planeaban cambiarle el nombre a Mia Preschool, todavía sin poder soltarlo por completo. Fui a la oficina de Daniel una última vez. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, su secretaria intervino apresuradamente para bloquear mi camino. Allí hubo una época en la que aparecía de la nada en los días lluviosos, extendiendo un paraguas sin decir palabra. Cuando caminábamos por el desierto, me entregaba silenciosamente una botella de agua. Solía protegerme del sol cegador, sin pedirme nunca las gracias. Un año después, obtuve mi licencia de helicóptero privado. Un día, mientras volaba a miles de pies sobre el suelo, recibí una llamada de Daniel. Su voz llegó a través del auricular, tranquila pero resuelta. Encontré la evidencia, ella cometió delitos en el extranjero, ha sido arrestada, no saldrá esta vez. Hubo una pausa, luego agregó en voz baja, hoy es un día despejado. Clima perfecto para volar, ten cuidado ahí arriba. Esperé a que continuara, pero se quedó en silencio. Justo cuando estaba a punto de incitarlo, escuché su voz de nuevo, esta vez ahogada por la emoción. Mía, si un día me enfermo, ¿vendrías a verme? No. Dije nada por un largo momento mientras se preparaba para terminar la llamada. Finalmente hablé, vendría, pero solo una vez. Hubo un breve silencio en el otro extremo, luego susurró, gracias, Mía, solo escuchar eso me hace feliz. A través del auricular pude escuchar su risa, un sonido brillante y familiar que me recordó los días en que me enamoré de él por primera vez, pero esos días ya habían pasado, ya no éramos jóvenes. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo.